Los presos políticos que el régimen de Venezuela está excarcelando no gozan de libertad plena. Es lo que denunció hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la líder democrática María Corina Machado en Washington. Y como evidencia de ello mostró esta foto. Perkins Rocha, su abogado y asesor personal, sigue preso, pero ahora en su casa, tras ser excarcelado este domingo luego de 16 meses de injusta detención en el helicoide. Porta un grillete electrónico que debe llevar puesto en su propia sala. Una imagen que deja en evidencia las contradicciones y arbitrariedades del régimen encabezado ahora por Delcy Rodríguez. La Premio Nobel dijo a los responsables de este organismo que es necesario mantener la vigilancia y la presión sobre la dictadura hasta que todos los presos políticos sean plenamente liberados. Hay casi 700 que siguen entre rejas según el Foro Penal. María Corina Machado también condenó el nuevo secuestro de Juan Pablo Guanipa, uno de sus principales aliados políticos, a quien horas después de su liberación el régimen volvió a detener. Lo que pasó el día de ayer, evidentemente, ha sido un día donde hemos tenido emociones muy extremas, porque es el alivio de tantos familiares que ven regresar a la persona que tanto quieren, ¿no? Inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión, no pueden relatar qué es lo que han vivido, no pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Por eso estoy yo aquí hoy. La Premio Nobel de Paz aseguró que lo que está pasando con los excarcelados demuestra la esencia y la naturaleza de un régimen criminal que le tiene terror a la verdad. Ratificó que Guanipa y Rocha son referentes de lucha y que el régimen con estas acciones no los va a detener, sino que por el contrario está dando más razones para que la sociedad venezolana se movilice. Yo estaba en contacto con el propio Juan Pablo ayer, apenas salió, conversamos. Fue muy emocionante para los dos y a lo largo del día estaba en contacto con sus hijos y anoche tan pronto tuvimos la información, yo hablé con Ramón y efectivamente esto demuestra que es un régimen criminal, es su esencia y eso es lo que debemos entender. Estos pasos que se han dado es producto de una presión externa real por parte del gobierno de los Estados Unidos y le agradecemos al presidente de los Estados Unidos, porque no se habrían dado estas liberaciones si no hubiese ocurrido los eventos que han tenido lugar a partir del 3 de enero. Eso es una realidad, pero esta es la naturaleza del régimen. Tienen terror que la sociedad venezolana se movilice y exprese cívicamente su voz, lo que hemos visto en todos los rincones de Venezuela donde están llegando los venezolanos, pero les digo algo, no lo van a detener, esto no tiene vuelta atrás, no lo van a detener. Juan Pablo, ¿qué se convierte ahora? ¿Qué se convierte Perkins preso en su casa? En referentes de lucha. Lejos de atemorizarnos o callarnos, nos dan más razones para seguir movilizándonos. Y no, esto no afecta a mi regreso en lo más mínimo, todo lo contrario. Les he dicho claramente que tengo algunas tareas que cumplir antes de volver y una vez que logremos esos objetivos, estaré de vuelta en Venezuela. Machado confirmó que pidió una visita en terreno de una misión de verificación de la CIDH. Dijo que hoy más que nunca es necesario el trabajo de denunciar y documentar cada una de las violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las detenciones y ejecuciones extrajudiciales. Y fue enfática en afirmar que ya es hora de pasar de los informes a las acciones. Estamos hablando más de 20.000 detenciones arbitrarias. Estamos hablando más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos parapoliciales, más de 2.000 personas torturadas. O sea, esto es un patrón sistemático y masivo de tortura. Y esto sigue ocurriendo en Venezuela hoy. Entonces, este es un momento en el cual además le hemos hecho un conjunto de solicitudes, de planteamientos, que incluye una visita in loco a Venezuela con un conjunto de condiciones, porque no es normalizar o estabilizar esta pretransición, es todo lo contrario, es asegurarnos que la verdad
se conozca y que el régimen entienda que no es solamente el sistema y los defensores de derechos humanos, sino es toda la región con sus cuerpos políticos y sus órganos políticos que también demandan este proceso de transición. Y aprovecho para pedirle también a los Estados miembros y en los órganos políticos, sea la Asamblea General y el Consejo Permanente, el apoyo a la Comisión, el apoyo a las organizaciones de derechos humanos y el apoyo a los venezolanos, que no vamos a dejar de luchar hasta que Venezuela sea libre. Congresistas y senadores republicanos responsabilizaron al régimen de Delcy Rodríguez por el nuevo secuestro de Guanipa. Advierten sobre consecuencias muy graves si algo llegara a pasarle al dirigente político venezolano. Urgente. El régimen asesino de Maduro ha vuelto a detener injustamente a Juan Pablo Guanipa, pocas horas después de su liberación. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello deben liberar inmediatamente a Juan Pablo Guanipa y garantizar que cada preso político sea libre de vivir sin opresión. Estados Unidos está observando. El secuestro de Juan Pablo Guanipa, horas después de su liberación, confirma el patrón de siempre. Todo tirano comunista simula diálogo y reconciliación solo para ganar tiempo y aferrarse al poder. Si el régimen quisiera reconciliación real, permitiría a partidos libres libertad de expresión y libre asamblea, no lo hace. Los hermanos Rodríguez son responsables de este secuestro. El régimen debe responder por la integridad de Juan Pablo Guanipa y liberarlo de inmediato. Si algo le sucede, habrá consecuencias muy graves. Estados Unidos está pendiente. Ramón Guanipa, hijo del prisionero político Juan Pablo Guanipa, agradeció el apoyo de la administración Trump para lograr las excarcelaciones en Venezuela. En conversación con el programa La Noche de NTN 24, pidió mantener la presión y el ojo vigilante frente a lo que está sucediendo con su padre. Agradecerle al gobierno de Estados Unidos por todo el apoyo y ayuda que nos ha dado a través de su secretario de Estado, a través del presidente Trump, los senadores y congresistas que han estado allí. Efectivamente, ya varios de los congresistas y senadores se pronunciaron en nombre de mi papá, por ejemplo. Y lo que le diría es que mantengan el ojo vigilante, que ellos están tratando con un régimen criminal, que todo el poder que tenga, así sea poco, lo van a utilizar para seguir lastimando a los venezolanos. A ellos les hubiese salido muchísimo más barato o muchísimo más fácil simplemente dejar que mi padre recorriera los sitios y fingir que aquí hay una pseudodemocracia y de alguna manera, entre comillas, quedar bien. Y no fue así. Los secuestraron porque ellos son así, porque son malos, obran desde la maldad. Que ellos lo saben, pero les pido, por favor, más presión para que realmente podamos transicionar a una democracia y que no haya presos políticos. Y en una muestra más de cinismo, el segundo del régimen venezolano, Diosdado Cabello, justificó el arresto arbitrario de Juan Pablo Guanipa. Sin decir su nombre, aseguró que quienes quedan en libertad no pueden hacer lo que les dé la gana. En referencia a declaraciones de Guanipa a la prensa y su presencia en vigilias de familiares de presos políticos, pese a que estas acciones no constituyen delito alguno. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Con claros mensajes por la libertad de los presos políticos y por la democracia de Venezuela, así transcurrieron las escasas 10 horas y 30 minutos de Juan Pablo Guanipa, excarcelado ayer en Caracas, en medio de manifestaciones en varios puntos de la ciudad antes de volver a ser secuestrado por el régimen. Estuvo acompañando a familiares y líderes estudiantiles. El anuncio de la excarcelación de Juan Pablo Guanipa luego de 9 meses de injusto cautiverio fue la primera buena noticia de la jornada del domingo en Venezuela. Así fue su salida de la cárcel con el ansiado abrazo y así el mismo Guanipa empezaba a declarar a través de las redes sociales que la lucha por la libertad de Venezuela sigue. Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondido, casi 9 meses aquí detenido.
Su liberación fue abiertamente celebrada por la líder María Corina Machado. Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte, tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. La libertad para todos los presos políticos. Avanzaba el día y Juan Pablo Guanipa emprendió una ronda por los centros de tortura en Caracas, donde desde hace un mes los familiares de los presos políticos hacen vigilias por la libertad. Cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos, yo digo muy bien, vamos entonces a discutir cuál es la verdad. Su recorrido incluyó las afueras del Helicoide y también el campamento de familiares de presos políticos en Zona 7, en Boleíta. Una sola hora detenido sin haber cometido ningún delito es una profunda injusticia. Parecía quedar atrás esta pesadilla, la pesadilla de mayo del 2025, cuando Guanipa fue hallado por agentes de la dictadura en el sitio donde permanecía a resguardo y detenido de manera arbitraria por orden de Diosdado Cabello. Aquí no hay nadie invisible. Pero antes de la medianoche de ayer las cosas volvieron a tornarse oscuras para Juan Pablo Guanipa y para su familia. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ni ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. A pesar de que no existían restricciones relativas a hacer declaraciones ni a participar en actos públicos, la dictadura o agentes de alguna facción suya o fuerzas paraestatales, no hay plena claridad, se lo llevaron después de escasas horas de haber sido excarcelado. Al menos en 3 ocasiones pasada la medianoche, la fiscalía encabezada por Tarek William Saab y controlada por el régimen cambió la publicación de su comunicado, dando cuenta de la nueva arbitraria privación de la libertad de Guanipa, a quien inicialmente identificaban en el boletín con un nombre equivocado y sobre quien pedían finalmente someter a detención domiciliaria. Horas y horas de nueva incertidumbre para la familia Guanipa, para el Comando con Venezuela y para todo el país. A pesar de estar injustamente detenido, Juan Pablo Guanipa fue excarcelado ayer con una serie de restricciones que limitaban su derecho a la libertad. La boleta de excarcelación detallaba claramente que debía cumplir con un régimen de presentación cada 30 días en el tribunal y no podría salir del país hasta nueva orden. Aún así, ninguna de estas 2 medidas fue incumplida por Guanipa. Agentes del régimen, como lo veíamos, lo secuestraron nuevamente solo por estar recorriendo las calles llevando un mensaje político de libertad. Defensores de derechos humanos alertan que su secuestro, cerca de 10 horas después de salir de prisión, no tiene ningún fundamento judicial. Se acordó la revisión de la medida de privación judicial preventiva de la libertad que le fuera impuesta en su oportunidad, conforme a lo pautado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia se le impone medida cautelar sustitutiva de la libertad, prevista en los numerales 3 y 4 del artículo 242 ejusdem, relativa a presentaciones cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salir del país. Luego de que fuera denunciado el nuevo secuestro de Guanipa, la Fiscalía del régimen publicó un comunicado que no incluía el número de cédula de identidad ni el nombre correcto de Juan Pablo Guanipa. El documento solicitaba al tribunal competente revocar las medidas cautelares al excarcelado. De inmediato en redes sociales cuestionaron el error en el nombre, que para muchos fue causado por el afán de justificar la detención y hasta ahora desaparición forzada del dirigente de Primero Justicia. En medio de las críticas en redes sociales, la publicación fue eliminada para 15 minutos después emitir un nuevo comunicado con el nombre correcto. La Fiscalía Madurista insiste en pedir al tribunal competente actuar contra Guanipa, para quien piden una restricción mayor de su derecho a la libertad con un régimen de prisión domiciliaria. El secretario de Energía, Chris Wright, se reunirá con la jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. En una entrevista con el podcast Político, Wright confirmó que viajará a Venezuela para encontrarse directamente con jefes provisionales del aparato del régimen y de la industria petrolera. Además, el secretario expresó su expectativa por que haya elecciones democráticas en Venezuela durante los próximos 18 meses. First, as with any endeavor, is to connect directly face to face with the humans. En primer lugar, como en cualquier otra empresa, conectar directamente, cara a cara, con las personas, los líderes provisionales de Venezuela, los líderes de la industria del petróleo y el gas, conectar con las personas en Venezuela.
ver la situación en Caracas y a continuación espero poder viajar también a algunos yacimientos petrolíferos y ver las operaciones sobre el terreno. ¿Tiene previsto reunirse con la líder interina Delcy Rodríguez? Sí, estoy seguro de que lo haré, ¿Espera que haya elecciones democráticas en Venezuela en los próximos 18 meses o 2 años? Sí, es probable que en ese periodo de tiempo.